te doy la bienvenida a otra entrega de Astrología para Gente Apurada. En esta ocasión te voy a hablar sobre el planeta Plutón. Te voy a hablar desde la mitología y lo que significa que los astrólogos estemos haciendo análisis sobre lo que viene en los siguientes 20 años, durante los cuales Plutón va a estar instalado en un solo signo, no se va a mover de ahí durante 20 años. Es uno de los planetas más lentos, es uno de los planetas llamados transpersonales, porque su movimiento es tan lento que nacen generaciones completas con Plutón en el mismo signo. Por ejemplo, en los siguientes 20 años, todos los seres humanos que nazcan en distintas partes del mundo van a tener Plutón en su carta natal en el signo de Acuario. En distintas casas, obviamente, porque esto depende de la geolocalización y también de la hora de nacimiento. Pero todos los seres humanos nacidos durante los siguientes 20 años van a nacer con Plutón en Acuario, a excepción de los que nazcan en este periodo en el que está en su tercer periodo retrógrado, que está como saliendo de a poquitito de Capricornio, en donde se encontró por los últimos 20 años. Y para avanzar y moverse es tan importante, es tan denso y tan profundo lo que moviliza a Plutón, que no se cambia de un día para otro. Y no es como nosotros que damos un paso, por ejemplo, hacia adelante, y he avanzado efectivamente y no vuelvo a impulsarme, ¿cierto? No necesito generar este movimiento pendular para seguir avanzando. Sí lo hace Plutón. Plutón es un planeta muy, muy grande en términos de lo que genera en nuestra conciencia. Es llamado un planeta enano y algunos discuten que ni siquiera es un planeta. No nos vamos a centrar en eso. Nos vamos a centrar en las características que tiene para efectos de la conciencia humana, tanto la colectiva como la individual. Entonces, este planeta, que es muy, muy lento, como decía, genera obviamente grandes efectos en toda la conciencia humana. Por ejemplo, si ustedes buscan en Wikipedia o en otros lugares de información, otras bibliotecas de información en internet o en libros tradicionales con papel, se van a encontrar con que en 1930 las efemérides del mundo fueron muy, muy interesantes. Pero les voy a contar sobre un efecto con el que a mí me gusta graficar lo que hace Plutón en la conciencia humana. Cuando lo descubrimos por primera vez observándolo en el cielo, fue en 1930, es decir, para efectos de el periodo de la historia humana fue ayer, hace un segundo atrás. En ese momento, en ese año, cuando fue descubierto y se le puso nombre, comenzaron una serie de eventos en el mundo que fueron muy extraños, violentos, distintos, profundos, generando profundos cambios. Muchos dictadores tomándose poderes en distintas partes del mundo, muchos dictadores siendo derrocados, muchos cambios profundos a nivel político, pero el ejemplo que yo siempre pongo es el de Hitler. En 1930, por primera vez, Adolfo Hitler adquiere una importancia a nivel político. Por primera vez se hace masivamente conocido y alcanza un gran número de seguidores, lo que le va a permitir, 3 años después, tener un alto cargo político y de ahí escalar hacia lo que todos conocemos. No es casual. De hecho, existe una línea investigativa astrológica en donde los astrólogos analizan la historia conocida humana y la relacionan o enlazan con los eventos que estaban sucediendo en el cielo, en los astros. Y cuadran perfecto situaciones con determinada violencia, con cuadraturas con Marte, situaciones extrañas, distintas, rápidas, sorpresivas, movimientos de Urano, situaciones tristes de dolor, de muerte, situaciones con Neptuno, y así sucesivamente muchas más complejidades. No es solo la presencia de un planeta, es la presencia del planeta en el lugar donde se encuentra, qué tipo de movimiento genera y qué tipo de enlaces
o aspectos genera con todos los otros planetas del sistema solar. Entonces, en 1930 lo vemos por primera vez. Y sin embargo, en astrología ya se hablaba de esto. Se hablaba de Plutón y no lo habíamos visto. ¿Qué sucede ahí? La verdad, esto es material suficiente para otro podcast. Hoy día te voy a hablar particularmente de las características de esta entidad llamada Plutón Hades, el dios del inframundo. La mitología va así. Plutón para los romanos, Hades para los griegos, difieren un poco en carácter, pero comparten dos mitos principales. Primero, Plutón Hades es uno de los tres hermanos, conocido así, con otra línea mitológica y que amerita un estudio bastante profundo sobre las características de la conciencia humana, los deseos de poder y la apertura de conciencia para comprender nuestra verdadera naturaleza. Estos tres hermanos son hijos de Saturno Cronos y estos tres hermanos son Júpiter o Zeus, el dios de los rayos, Neptuno o Poseidón, el dios de las aguas y del mar, y Plutón Hades, el dios del inframundo. Conocido es el mito de que robó a Perséfone para llevársela a lo profundo del inframundo, y de ahí que su madre, Ceres, tan afligida, provocara el invierno, porque Ceres era la diosa de la vida, de la agricultura, y por tanto cuando le roban a su hija, ella se entristece y llora durante largas temporadas, y esto genera el invierno. Con el tiempo llegan a un acuerdo con Plutón Hades y solicita que le permita ver a su hija a lo menos una vez en el año, a lo que Plutón Hades accede, permitiendo a Perséfone o Proserpina salir del inframundo y reunirse con su madre, lo que provoca la primavera. Este cuento es muy bonito, tiene sus elementos interesantes, un poco quizás como el síndrome de Estocolmo, porque finalmente Proserpina o Perséfone se queda y se enamora y se queda muy tranquila. A su vez, Plutón Hades representa en la carta natal y para los astrólogos el poder, todo el poder monetario y financiero, trayéndolo a la actualidad de la vida humana. En el pasado eran las grandes riquezas. Una forma de entender esto es que en el inframundo, o lo que nosotros entendemos como bajo tierra, es donde encontramos, ¿qué cosa? Los minerales preciosos. Los minerales preciosos, las gemas preciosas, las piedras preciosas, no las encontramos en la superficie. Las encontramos rascando la tierra, picando la tierra, yendo más al fondo. Allí encontramos tesoros, encontramos fósiles, encontramos minerales preciosos y encontramos piedras preciosas. Una de las tantas representaciones de las características que entrega Plutón es la de la riqueza y el poder, pero no es solo el poder asociado a la riqueza material, piedras preciosas, minerales, sino que tiene que ver con un poder porque Plutón Hades elige ser quien domina el inframundo, porque hay una conversación o un acuerdo entre los tres hermanos sobre las áreas del mundo que cada uno va a dirigir. Y entonces Neptuno Poseidón, regente de Piscis y también de la casa 12, dice: yo quiero regir todas las aguas. El dios de los rayos, Júpiter Zeus, dice: yo quiero regir todos los eventos de los humanos sobre la tierra. Y Plutón Hades dice: a mí me interesa el inframundo, me gusta la oscuridad, no me asusta la sombra. Puedo observar a la sombra directo a los ojos. Aquí es muy interesante porque en la astrología psicológica entendemos esto como la sombra, entendemos esto como los elementos oscuros que cada uno de nosotros tiene. ¿Y qué es la oscuridad en cada uno de nosotros? Aquellos elementos que no mostramos, lo contrario de la personalidad del ascendente, por ejemplo. El ascendente es todo lo que mostramos, desde nuestro aspecto físico hasta aquellas cuestiones que yo elijo mostrar,
porque son las que acepto y me gustan de mí mismo. Mi simpatía, mis ganas de hacer chistes, cualquier característica personal es la que yo elijo mostrar. Consciente o inconscientemente es lo que acepto que está adecuado para mostrar. Ese es el ascendente. Pero la información que tenemos en la casa 8, que es la casa de Escorpión, regido por Plutón Hades, es la oscuridad, lo que se encuentra bajo lo visible, bajo la tierra, en el inframundo. El inframundo para muchos es el infierno, pero si lo analizas de manera objetiva y separas corrientes religiosas, creencias de tipo religiosa, y lo miras de manera objetiva, el inframundo, si lo asociamos a la conciencia, es una representación de nuestra sombra, toda la mugrecita que metemos bajo la alfombra. Y entonces son nuestros deseos oscuros, nuestras intenciones oscuras, nuestros miedos, nuestros terrores. Representa nuestras tendencias. Si alguna vez alguien ha tenido un pensamiento muy oscuro con respecto a alguna situación, que puede venir desde una experiencia emocional y puede ser perfectamente entendible y justificable, sin hacer ningún juicio. Digamos que una persona está siendo tremendamente violentada. Lo natural es que este ser humano, en algún lugar de su conciencia, en el área de la casa 8, va a decir: cuando yo pueda salir de esta situación te voy a matar, maldito, me voy a vengar de ti, voy a acusarte a la policía para que te lleven preso. Eso es casa 8. Eso es parte de la sombra de los seres humanos. No son cuestiones que decimos abiertamente en una situación social. Estoy con varias amigas, se están tomando un traguito, están conversando, y de repente una dice: sí, yo no hallo la hora de vengarme de este maldito y cortarlo en pedacitos y tirarlo en una bolsa plástica a un río. ¿Cierto? Quizás, puede que sí se haga en un nivel lúdico, pero de manera seria, con toda la emoción oscura que hay detrás, no lo vamos a hacer de manera pública. No necesariamente. A muchos se les escapa. Pero esto es propio de lo que está oculto, lo que no vemos. No es que no exista, solo no lo vemos. Pero cada vez que caminamos sobre la tierra y activamos nuestras actividades cotidianas, estamos actuando sobre el inframundo, es decir, subyace dentro de nosotros una sombra y una oscuridad, que al momento en que la enfrentamos, al momento en el que la miramos, al momento en que la observamos de manera objetiva, sin miedo, sin análisis, sin involucrarnos necesariamente en estas suertes de memorias de sombra que se encuentran en lo profundo de nuestra conciencia, en el inframundo de nuestra conciencia, es que podemos entonces encontrar la luz. De hecho, en muchas líneas místicas, religiosas y espirituales alrededor del mundo, particularmente en las orientales, y aquí específicamente en el budismo tibetano, se dice: solo a través de la sombra podemos encontrar la luz. Y esto es lo que representa Plutón, y por eso es una representación de poder, porque cuando yo acepto todo lo que soy, lo miro con objetividad, entiendo de dónde viene, entiendo que somos almas sumamente antiguas y por tanto nuestra conciencia tiene y contiene grabadas e impresas memorias de mucho, mucho dolor, de mucha, mucha sombra. Quizás incluso podemos hablar de toda la maldad humana. Esto viene desde una concepción de lo que es malvado. Es una creencia que puede ser también limitante, pero es una buena manera de exponerlo. En otras palabras, todos tenemos aquello. Ahora, dependiendo dónde tengamos a Plutón en nuestra carta personal, es la manera en que nos va a afectar. Por ejemplo, millonarios, multimillonarios, tienen habitualmente tanto a Plutón como a Júpiter, su hermanito luminoso que todo lo aumenta, el gran benéfico, los tienen juntitos en la casa 2, que es la casa
de la abundancia material, la relación con la materia y la seguridad personal. Y esto hace que sean muy seguros, que pisen firme con sus ideas, que crean en sus ideas y finalmente, ya sea por herencia, sin mover un dedo, fueron millonarios o tuvieron una de aquellas ideas que los convirtió en millonarios. Da lo mismo las razones. En su carta natal, el día que nacieron, si un astrólogo les dio la carta astral a su madre, le hubiera dicho, ajá, tu hijo va a ser multimillonario, y listo, da lo mismo cómo, lo es. Esto si ambos planetas obviamente están bien aspectados. Y por supuesto entrega también poder personal. La casa 2 es la casa regida por Tauro y Tauro a su vez es regido por Venus, otra diosa de este panteón que genera abundancia. Ella manifiesta abundancia. Y otro día les cuento por qué Venus manifiesta abundancia. Entonces, volviendo a Plutón. Plutón, a su vez, es regente de Escorpión a partir de 1930. Antes de eso, Escorpión era regido por Marte. Por tanto, hoy día los astrólogos, cuando vemos a Escorpión en la carta natal o cuando vemos planetas que están transitando a través de la constelación de Escorpión y se están generando aspectos con ese signo, también la luna, las distintas fases lunares, cuando pasan por el signo de Escorpión, activan tanto la energía marciana de Marte, Ares, el dios de la guerra, ya haremos un podcast sobre esto, activa esta energía, también activa el inframundo, la sombra, el poder personal. Y por eso es que algunas personas dicen, uy, Escorpión, uy. ¿Por qué se asocia tanto a Escorpión con la sexualidad? Porque Escorpión, el signo, rige el área genital del cuerpo, por tanto la actividad sexual en términos de conciencia. Dependiendo de cómo se encuentran aspectados los distintos planetas y los distintos signos en una carta astral personal, podemos ver en la carta astral de un niño recién nacido, por ejemplo, podemos ver tendencias perversas, tendencias de degeneración sexual, dependiendo dónde se encuentra Escorpión en su carta y qué elementos hacen aspectos. Este tipo de cuestiones tan delicadas como buscar a alguien que tenga tendencias de perversión o degeneración sexual, se requiere algo de experiencia, conocimiento de astrología, bastante conocimiento y un buen poco de experiencia, pero además se tienen que conjugar a lo menos 2 o 3 veces dentro de una carta aspectos similares para confirmar que esta tendencia es fuerte. Porque muchas personas pueden presentar una tendencia de este tipo, pero de manera no tan fuerte, no tan intensa, de manera que podría perfectamente nunca activarse. Es decir, la persona podría hacer una reflexión interna en algún momento y decir, uy, estos pensamientos que tengo no me gustan, y entonces dejarlo a un lado. Tiene que confirmarse a lo menos 3 veces en la carta. Entonces, volviendo a Plutón. Plutón genera en la carta personal poder o la ausencia del poder. El extremo, si está muy tenso y está muy incómodo, sería debilidad y mucha inseguridad. Mucha sombra, es decir, un alma requete contra antigua, que viene guardando memorias de dolor, de heridas, de cuestiones grotescas, de violencia de todo tipo, violencia de la peor. Algún día haré un podcast sobre esto. Y entonces lo que encontramos es la capacidad de descubrir el poder personal y el poder de la relación con el dinero, dependiendo de qué manera, qué planetas y qué elementos se encuentran en esa casa, la casa 8. Y además, qué aspectos, a qué signos va y de qué manera se moviliza Plutón en nuestra carta personal. Ahora, volviendo a la información mundana, ¿cómo afecta que un planeta tan lento se mueva? Pues la cosa es muy sencilla. La última vez que Plutón estuvo en Acuario fue hace aproximadamente 248 años. Este es un planeta que se mueve muy lento, se demora 247 hasta 248 años, nunca es igual, aproximadamente en dar la vuelta completa. ¿Qué significa la vuelta completa? Hacer un giro completo desde un punto hasta
el mismo punto haciendo una vuelta completa alrededor de ¿qué? Alrededor del Sol. Desde la perspectiva visual de la Tierra, nosotros vemos a los planetas girando alrededor nuestro. Es muy importante la manera en que percibimos visualmente, porque, por ejemplo, los efectos retrógrados que tantos conocen, voy a hacer un podcast sobre esto también, con respecto a Mercurio, significa algo muy sencillo. Tiene que ver únicamente con nuestra percepción visual, porque Mercurio en realidad no se mueve de esta manera como picaporte, como que se va hacia atrás y luego sigue avanzando. Ese es el efecto retrógrado. Plutón y todos los planetas hacen lo mismo desde nuestra perspectiva visual. Si yo estoy mirando al planeta, justo cuando va a llegar al punto del que había salido hace, en el caso de Plutón, 248 años, la sensación visual es que hace una especie de pasada de picaporte. Viene hacia acá, pero justo antes de entrar pone un piececito y luego dice, espérate un poco, y se va para atrás. Y luego se empuja nuevamente, como si necesitara un impulso. Plutón ha estado en proceso retrógrado hace un año ya, aproximadamente, en que por primera vez salió de Capricornio el año pasado, entró a Acuario, estuvo un mes y se devolvió. Realmente no se devolvió, es solo una percepción visual. Desde este punto de vista, un planeta que se mueve tan lento, obviamente genera procesos de conciencia muy profundos, porque está ahí presente, poniendo peso, densidad en el área de la oscuridad, en lo más oscuro de la conciencia humana, y cuando se mueve y se va moviendo de signo en signo, pasa aproximadamente 20 años en cada signo, y son 12, por lo tanto estamos hablando de aproximadamente 240. La razón de por qué son 248 es porque los periodos no son exactos, el calendario tal y como lo conocemos no es correcto en términos de cómo se mueven las cosas, cómo se mueve la naturaleza, pero no vamos a entrar ahí ahora. Por lo tanto, no son exactos 240 años si fueran exactos 20 años por signo. Nunca es todo tan exacto. La conciencia humana necesita categorizar y poner todo dentro de un marco, pero nada es así. Todo va variando un poquito. Y por eso es que son 248 años. La última vez que Plutón estuvo en Acuario, hubo un movimiento independentista en todo el mundo. Tuvimos la Revolución Francesa, antes de la Revolución Francesa, tuvimos la independencia, que fue un efecto dominó de eventos revolucionarios que estaban sucediendo en Europa, tuvieron un efecto dominó hacia las naciones conquistadas en todo el continente americano, que era y hago gesto de comillas, el nuevo mundo. Es decir, este planeta se mueve, se instala en Acuario hace 248 años atrás y genera un movimiento rupturista en todas partes. ¿Por qué? Porque Acuario es un rupturista. Por eso la era de Acuario es tan importante, porque Acuario es rupturista. Acuario no cree ni en el bien ni en el mal. Las cosas son o no son. Acuario es el aire más frío de todos los aires. Es el aire más inteligente porque puede fácilmente disociarse de la emoción humana para observar un evento de manera objetiva. Grandes científicos locos, grandes conectados, magos, capaces de cultivar una conciencia que atraviesa mundos. Y esto es tan fuerte para un sol en Acuario como para luna en Acuario. Independiente del signo solar y ascendente, las personas con luna en Acuario son muy acuarianas. También las personas con ascendente, pero refiriéndose a áreas distintas. Todavía podrían no tener esta cualidad, por ejemplo, de ser capaz de disociarse emocionalmente para observar. Y viene Plutón, este hermano de los tres, el más poderoso de todos, porque no le asusta la oscuridad al inframundo. Está ahí, la domina, y entonces tiene todo el poder. Viene este planeta, se mueve lento, es decir, arrastra masas de conciencia humana cada vez que se mueve, dependiendo del signo es lo que genera. Cuando se mueve a Piscis se muere la gente.
porque ese es otro de los elementos que rige Plutón, la muerte. No necesariamente la muerte física, la muerte humana como la entendemos. Ahí tenemos que conversar un poco más con Piscis, Neptuno, ¿no? Plutón se refiere más bien a una muerte que tiene que ver con la alquimia, es una transformación. Si soy la hoja de un árbol y estoy verdecita siendo alimentada por este árbol, y un día esa alimentación ya no es suficiente y entonces debo entregarme a cambiar mi color, me pongo amarilla y luego me caigo, no me estoy muriendo, solamente estoy transformándome. Mi materia se está transformando en otro estado de materia. Y entonces paso a ser abono, paso a ser alimento y empiezo un ciclo de nuevo desde cero. Y entonces, cuando Plutón se mueve, especialmente cuando entra en Acuario, lo que dice es, ok, se acabaron todas las tonteras, ahora todo queda expuesto, todo es rápido, 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 rápido. Y además es profundo, no son movimientos rápidos de parche, no estamos parchando los hoyitos en un pavimento, estamos destruyendo ese pavimento que no le sirve a nadie y estamos construyendo una carretera completamente distinta. Por eso es que en estos primeros periodos donde está apenas asomando los primeros deditos del pie en Acuario, se retrocede a Capricornio, después se vuelve a meter en Acuario. Esto lo ha hecho ya 2 veces, lo está haciendo por una tercera vez hasta que se instale definitivamente en Acuario y comienza una nueva era, comienza la era de Acuario, ya empezó, ya estamos instalados en ella, pero con los primeros 20 años de esta era afirmados en Plutón. Imagínate tú todo lo que va a quedar expuesto. Es como si el inframundo de Plutón quedara expuesto acuarianamente, es decir, no hay ninguna estructura que impida que veamos el inframundo. Y entonces, ¿qué estamos viendo en términos políticos, por ejemplo, en el mundo? Estamos viendo verdaderas caras, por ejemplo. Estamos notando en nosotros mismos cuestiones que antes no veíamos y que estaban en nosotros. Los que estamos haciendo trabajo de conciencia hace mucho tiempo, podemos empezar a ver cuestiones más y más profundas que no habíamos visto antes nosotros. Independiente del trabajo de conciencia que tengamos, podemos estar viendo, por ejemplo, que ese amigo, esa amiga, que siempre lo consideré tan especial y tan importante, de repente un día puede que me levante y diga, esto no es amistad en realidad, esto es una relación tóxica. Y así está sucediendo en todas partes en la conciencia humana. Acuerdos que se rompen, sociedades que se rompen, personas que se van, personas que desaparecen, personas que mueren. Se limpia la casa. Son 20 años en que vamos a experimentar cambios muy profundos a nivel estructural. Literalmente, como terremotos, tsunamis, se rompe, cambia la fisonomía de lugares físicos. Geológicamente cambia la fisonomía. Cambia el clima, lógicamente que cambia el clima. Cambia la conciencia humana profunda y estamos dispuestos a hablar con verdad y ya no con esos elementos ocultos, tapados por capas como estábamos en la era de Piscis. Ya no tenemos ganas de sufrir como en la era de Piscis, ahora queremos empoderarnos acuarianamente, es decir, todos somos genios locos, todos queremos encontrar maneras distintas de hacer las cosas. Ya estamos en 28 minutos y me extendí un poco más, aún así, la verdad, resumiendo muchísimo. Así es que sería un elemento muy enriquecedor para nosotros en Instituto Arcano Paracelso, que nos dejaras comentarios, preguntas y podemos ir indagando. Vamos a ir hablando de distintos aspectos de la astrología para que vayamos entendiendo en profundidad de qué se trata todo. Gracias y nos vemos en una próxima entrega.